Hola amigos del canario floreado, amigos de las aves de canto y del canario en general. Espero que estéis bien como siempre. Y bueno, vamos a intentar explicar otro vídeo en la línea de los trabajos que estábamos haciendo, explicando más o menos las fijaciones de características y los trabajos que hacemos. Y un compañero, la segunda parte de su pregunta era cómo crear una línea paralela a raíz del pájaro que hemos introducido de la aportación, ¿vale? Con lo cual, pues simplemente voy a intentar explicarlo. Patrocinado por Coca-Cola, ¿vale? Imaginaos, cero azúcar, cero cafeína, es como me gusta a mí. Y, no, es broma, a mí no me patrocina nadie, pero me encanta beber Coca-Cola. Es lo que hay. La calorcita se pasa muy bien con una Coca-Cola fresquita. Tengo mi neverita aquí abajo y no me falta. Una vez cojo una Coca-Cola cero, otra vez una Fanta cero. No me ha gustado nunca el alcohol, entonces pues me va muy bien estos refresquitos otra vez de guagua, ¿vale? Pero bueno, no voy a explicaros mi vida. No me patrocina nadie, broma. Vamos a intentar explicar el cruce, ¿vale? Mira, vamos a intentarlo explicar. Voy a ver si lo podemos entender de esta manera. Partimos de un cruce de aportación, ¿vale? Partimos de un pájaro de aportación. ¿Vale? El cual pues podemos cruzar con dos hembras. Hembra 1, hembra 2. ¿Vale? Este pájaro lo echaremos a estas dos hembras. ¿Vale? Y el resultado de aquí, siempre es importante que sepáis que todo lo que aquí explicamos va a ir más o menos el esquema, dependiendo mucho los resultados de un factor muy importante, que es la selección. ¿Vale? Esta selección pues, va a depender mucho del criador, claro. Yo hago una selección, otro criador hace otra selección. Había compañeros que me preguntaban si estos trabajos valen para otro tipo de aves. Evidentemente, pero tenéis que seleccionar las características de vuestras aves y del estándar que tenéis y el código que tenéis, bien sea de canto, bien sea de postura, de color. Todo esto se puede trabajar de esta manera. Evidentemente hay colores que van relacionados al sexo y estos, pues evidentemente esta selección, pues aquí os podéis ayudar un poquito por estos factores. Pero en canto en particular, estos factores al sexo no los podemos utilizar, con lo cual va a selección, como si estáis seleccionando color, pluma, matices del color, todo eso es seleccionable, ¿vale? Con lo cual, fenotipos, genotipos, y entonces al final, ¿qué hacemos? Una selección. Da igual, llamarla selección por mérito genético, o llamarla la selección de mi abuela María, ¿vale? O llamarlo la selección de, yo qué sé, de quien sea, ¿vale? Da igual. Al final es simplemente selección, ¿vale? Y va a depender mucho del éxito que tengáis, la capacidad que tengáis para saber seleccionar buenos ejemplares. Evidentemente, los que tenéis pluma, pues tenéis que saber seleccionar muy bien todos esos factores. Yo selecciono muy bien los matices de las canciones de mis pájaros, ¿vale? Evidentemente, todo eso, todo criador que sepa, que críe calidad, sabe que dentro de la calidad salen ejemplares que no la tienen, ¿vale? Pues bueno, pues ahí los genes se vuelven traviesos y nos dan lo peor de los pájaros. En otros casos, pues tenemos hijos que superan a los padres y la mayoría de las veces pues tenemos hijos que no llegan a estar sus padres. Esto no nos van a dejar hacer el vídeo. Pero bueno, lo voy a intentar hacer porque si lo estoy cagando todo el rato tampoco me centro en lo que yo estoy explicando. Entonces vamos al vídeo. Tenemos un cruce de aportación, con lo cual vamos a hacer el cruce 1 y el cruce 2, ¿vale? Vamos a hacer el cruce 1 y el cruce 2, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer al siguiente año? Un cruce de medio hermano, ¿vale? Fácilmente. Del cruce 1 al cruce 2 podemos hacer un cruce de medio hermano, perfectamente. ¿Y a dónde nos iríamos? A la aportación, no a la línea, ¿vale? Después, otro de los cruces que podíamos hacer fácilmente, pues sería coger una hembra de aquí, irnos a su padre. Estaríamos haciendo otro tipo de fijación, ¿vale? Con lo cual, aquí lo importante son los matices. Primer cruce,
sería un cruce de aportación, o en abierto, como queréis hablarlo. Es verdad que en la aportación, un compañero me preguntó si podían utilizar pájaros de aportación que tuvieran un ancestro común, ¿vale? Entonces, cuando tenemos un ancestro común, si es un ancestro lejano y no se ha intentado hacer ningún trabajo ahí, con lo cual, ¿qué vamos a intentar hacer aquí? Pues intentar aportar cosas que esos pájaros han ido dando. Pero, evidentemente, ese factor primero de aportación lo podemos utilizar dependiendo de cómo venga ese ancestro, ¿vale? Ojo, no siempre vale. Pero pues, si es un ancestro que viene, yo he visto pedigrís de pájaros que, bueno, 5 generaciones atrás no han trabajado la línea, simplemente va abierta con pájaros diferentes y lo único que tienen en común es un ancestro en quinta generación. ¿Se puede utilizar como aportación? Se puede, pero después tenemos que la segunda parte de la aportación no nos la hace, que es, tenemos una línea muy fijada y tenemos que limpiar con sanguinidad, disminuir con sanguinidad. Y si tenemos una aportación donde su genética viene, aunque sea en una quinta o una cuarta generación, pues evidentemente esa limpieza ya no va a ser la misma, ¿vale? Todo se puede hacer. En canaricultura todo se puede hacer. ¿Qué tardeita me tienen visitas? Todo en canaricultura se puede hacer, pero claro, un criador tiene que saber valorar los riesgos y saber lo que quiere en cada cruce y por qué quiere hacerse ese cruce, ¿vale? Si yo hago un cruce para limpiar con sanguinidad, evidentemente buscar una aportación de un pájaro que no venga de nada mío, ¿vale? Esto me lo he metido aquí porque tiene un par de notitas que no me acaban de convencer, pero pues tiene unas cosas muy buenas. Bueno, vamos al tema. ¿Qué pasaría? El primer cruce sería de aportación, ¿vale? El segundo cruce, que sería este, del 1 con la 2, sería un cruce de fijación. Un cruce de fijación, vamos a borrar aquí. Un cruce de fijación leve, que sería el cruce de medios hermanos. ¿Vale? Hasta aquí todo el mundo lo sigue. Después, el tercer cruce, podemos coger una hembra de cualquiera de los cruces y metérsela al macho de aportación. Con lo cual, sería una fijación más alta, para entendernos, ¿vale? Más alta, tenía un porcentaje más elevado de genética del macho. ¿Qué hacemos después? ¿Vale? Aquí sería, por ejemplo, hija por padre. Muchacho. Entonces, aquí tendríamos una fijación más alta, una fijación más leve y un cruce de aportación, que sería el resultado de echar ese pájaro de aportación con las dos hembras. ¿Cómo podemos crear una línea paralela al pájaro de aportación? Pues mediante estos cruces. Aquí estaríamos hablando de un 50% el macho de aportación, y aquí estamos hablando de un 75% del macho de aportación, ¿vale? Con lo cual serían dos cruces pensados en la aportación, en fijar la aportación. A partir de aquí, el otro día nos decantábamos para nuestras líneas, teniendo líneas fijadas, evidentemente, ¿vale? Teniendo esa línea fijada, nos decantábamos por ese tipo de pájaros. ¿Qué pasaría aquí? Aquí no podríamos hacer ese trabajo. Aquí no podríamos mover con estos pájaros a sus abuelas o a sus madres. Que sería hacer un toque de aportación para volver a nuestra línea y seguir introduciendo nuestra línea. Y queremos crear una línea totalmente paralela. ¿Qué pasaría en esta línea paralela? Que a este tipo de pájaros tendríamos que empezar a buscarle a las hembras resultantes de aquí. Tendríamos que empezar a buscarle un macho de aportación nuevo que no tuviera que entrar nada por el nuestro, ¿vale? Con lo cual, aquí habría un segundo macho de aportación. Este segundo macho de aportación nos va a hacer que al introducir todo este tipo de hembras con este segundo macho de aportación, empecemos a alejarnos de nuestra línea. Con lo cual, aquí con el segundo macho,
nos alejaríamos, con el segundo macho nos alejaríamos de nuestra línea. Vale, hasta aquí, bien. Sería empezar a hacer un trabajo de aportación que expliquemos el otro día, pero con un segundo macho de aportación y las hembras todas de este primer macho de aportación, utilizando pues no yéndonos a nuestra línea, ¿vale? Después, pero también siendo conscientes de que al hacer estos cruces de aportación, al hacer estos cruces de fijación, evidentemente estamos trabajando la consanguinidad, no hay otro motivo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, a partir de aquí, en el momento que hagamos un trabajo, imaginaros, hacia el trabajo que hemos hecho en el primer pájaro de aportación, lo vamos a repetir con el segundo pájaro de aportación. Los resultados de este segundo trabajo de aportación ya es una línea paralela a lo nuestro, que tiene algo al final, ¿vale? Tiene algo al final. Entonces, entre más nos alejemos de nuestra línea, más posibilidades tenemos de tener una línea paralela, pero con características nuestras. ¿Qué quiere decir? Que durante los 3-4 años siguientes le vamos a tener que hacer cruces de aportación a esta línea que no tenga esta, ¿vale? Ojo, es muy importante a este segundo macho no empezar a meterle las hembras nuestras de nuestra línea, porque entonces no estamos haciendo nada, ¿vale? Creo que está bastante claro. Todo esto siempre valorado con la selección, ¿vale? Todo valorado con la selección. Si no hacemos selección, no hacemos nada, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, a ver, en un esquema normal estaríamos marchando siempre hacia otro pájaro de fuera, ¿vale? No pájaros que tuvieran nuestras líneas, siempre pájaros de fuera. Entonces, esto es muy sencillo. Entre menos toquemos nuestra línea original, al momento que pasen 3-4 años, donde ya no, de aquellas dos hembras que hemos puesto aquí, hembra 1 y hembra 2, cuando llevemos metiendo en algunos tipos de pájaros, hagamos 2 cruces de aportación y trabajemos durante 4 o 5 años esto, pero bueno, serían 4 o 5 años de cruces, que a veces es lo que os estoy explicando. ¿Por qué mucha gente no quiere tener líneas paralelas? Porque si tenemos que buscar los requisitos, representa que sería empezar una línea de cero. Y en esa línea de cero tenemos que estar seleccionando los ejemplares que tengan las características que nosotros queremos, pero que no tengan nada que ver con la línea nuestra. Y aquí mantendríamos sobre el primer pájaro de aportación, ¿vale? Que sería el inicio de la línea, que en ese primer pájaro de aportación podemos trabajar hacia dentro o hacia afuera, que sería o la línea nuestra, hacia adentro sería nuestra propia línea de trabajo, y hacia afuera sería intentar crear una línea paralela a la nuestra, pero que sea muy similar en características a la nuestra, para que después a la hora de aportar, porque simplemente, a ver, cuando hacemos líneas paralelas, ¿vale? Por eso a mí me hace gracia cuando escucho muchas veces que gente que tiene un curso como el mío, yo no puedo llevar 3 o 4 líneas paralelas, es imposible, básicamente imposible, por espacio, ¿vale? Por cantidad de ejemplares, yo no puedo llevar 3 o 4 líneas paralelas que no tengan nada que ver una con otra. Puedo llevar líneas entremezcladas, un par de líneas paralelas sí, para allá, hombre, que no vea la que tiene el día, chiquito. Un par de líneas paralelas sí que las manejo, ¿vale? Y después ya me tengo que ayudar de mis compañeros, que cada uno lleva una línea paralela, a partir de que tengamos una en común. Y nos vamos nutriendo de las líneas paralelas que tenemos entre nosotros. Pero un criador solo, llevar 3-4 líneas paralelas, es muy complejo si estamos hablando de una selección. Si no seleccionamos nada, podemos llevar lo que queramos. Pero si tenemos una buena selección, es muy complejo llevar 3-4 líneas paralelas, ¿vale? Con lo cual, la línea paralela, ¿cuál es su utilidad? ¿Vale? La línea paralela, ¿vale? ¿Cuál es su utilidad? Su primera función
primera función es crear una línea con unas características, ¿vale? Crear características, ¿vale? Una línea que tenga unas características similares. Aquí podemos introducir y mejorarla con matices, ¿vale? Pero aquí, ojo, volvemos a hablar de siempre lo mismo, la selección, ¿vale? En segundo, ¿para qué creamos una línea paralela? ¿Vale? Aparte, también, de que con esta línea paralela, en segundo lugar, estamos volviendo a crear una línea nueva, ¿vale? Creamos una línea nueva. En mi caso de canto. Con lo cual tengo una línea con características similares a mi línea original. ¿Vale? Tengo cosas similares a mi línea original. ¿Vale? En tercer lugar, ¿por qué creamos esta línea paralela? Para refrescar consanguinidad. Para refrescar consanguinidad. ¿Por qué? Porque ya no estamos estos pájaros nos sirven para hacer un cruce de aportación, pero ojo, a diferencia del primer cruce de aportación, aquí es un cruce que hemos trabajado nosotros, con lo cual conocemos toda la descendencia, toda la selección y todo el trabajo que lleva ese pájaro de aportación, ¿vale? ¿Por qué? No podemos utilizar un pájaro de esta línea paralela hasta que no nos sale un pájaro pues, de unas características, un pájaro muy bueno, con las características que nosotros queremos, como básicamente es tener una línea original y una línea secundaria, pero con la misma calidad que la original. Si no tiene la misma calidad que la original, no vale. Por eso el trabajo de líneas paralelas es muy complejo, porque tenemos que igualar la calidad de la línea original, ¿vale? Con lo cual sería empezar de cero, sería empezar a través de unos cruces que hemos hecho con nuestra línea. Ya no tenemos la seguridad que nos aporta volver a nuestra línea y tendremos que empezar una búsqueda de ejemplares, una clasificación de ejemplares con las características que nosotros queremos, hasta llegar a tener la misma calidad que la línea original. Y solo cuando tenemos esa calidad nos valen esos ejemplares. ¿Qué pasa si intentamos refrescar consanguinidad con ejemplares que no tienen el nivel de nuestra línea original? Pues que le vamos a bajar el nivel a la línea. Simplemente, ¿vale? Esto es así, no hay otra. Por eso es muy complejo tener líneas paralelas, porque tenemos que también seleccionar mucho, tenemos que tener ejemplares, tenemos que trabajar mucho, mirar los pedigrís para que no toquen la línea original, no se toque nunca con la paralela, ¿vale? Imaginaros si eso lo tenéis que hacer con 3 o 4 líneas. No. El problema es que muchas veces, pues habitualmente se suele decir que tienen líneas paralelas cuando tienes otras líneas de otros pájaros que han entrado en tu casa, machos y hembras, pero que no están sometidos a una gran selección. Entonces ahí es relativamente más fácil, porque evidentemente si yo ahora cojo, ¿vale? Hay varias maneras de hacer una línea paralela, pero estábamos explicándola sobre el cruce de aportación. Aquí hay varias maneras de hacer una línea paralela, una que a mí no me gusta y yo no hago nunca, ¿vale? Que sería... espera, que me están llamando, perdón. Que sería... vamos a borrar. Una línea paralela muy sencilla. Simplemente es poner un macho de aportación con 1, 2 o 3 hembras. Vamos a poner una con una hembra de aportación, de la cual pues, podemos tener pues, alguna información, a lo mejor por sus hermanos o porque viene un compañero o de sus abuelos, pero siempre la selección, ya sabemos, al macho lo seleccionamos por su canto, ¿vale? A la hembra no la podemos seleccionar por su canto, con lo cual pues tenemos que... Y cuando vienen de fuera tampoco no va a llegar la hembra mejor del aviario del compañero, nos va a llegar una hembra de un segundo nivel. Con lo cual, si hacemos este tipo de cruces, ¿vale? Pues obtenemos un ejemplar que este mismo ejemplar
vale como macho de aportación. ¿Vale? Imaginan, esta sería otra manera de introducir un macho de aportación o de crearnos un macho de aportación. Yo lo he hecho varias veces, pero al final tiene que ser fruto de que estamos metiendo un macho de aportación que ya tengo en mi casa y me ha dado ejemplares con las características que yo quiero, y tener una hembra de aportación de otro aviario, ¿vale?, que la he utilizado con mis machos y me ha dado ejemplares de calidad con características que yo quiero. Con lo cual, este tipo de hembras se suelen quedar siempre en mi casa, nunca las quito de casa. ¿Y qué pasa? Que en un momento digamos, de desesperación, que no encuentro ese macho de aportación útil, pues al final me nutro de dos pájaros que están en mi casa pero que no son míos. ¿Vale? ¿Por qué no me gusta hacer este tipo de cruces? Pues porque la mayoría de la gente no son, estamos lo que hablábamos el otro día, no son ejemplares que genéticamente hayan probado que estén. Y normalmente, ¿qué solemos hacer? Un macho de un compañero, una hembra de otra, lo echamos y lo que sale de ahí ya es un cruce de aportación. Pero es que a lo mejor lo que sale de ahí no da las condiciones de cruce de aportación. Por eso aquí vuelve a ser tan importante la selección. ¿Vale? La selección. Bien, como os he dicho, por mérito genético o por mérito de mi abuela. Selección. Si no seleccionamos este ejemplar y lo introducimos en nuestra línea como macho de aportación, ¿vale?, nos puede estropear la línea. Con lo cual, ¿qué pasa aquí? Que si aquí introducimos varias hembras con ese macho de aportación, podemos hacer un trabajo paralelo, podemos crear una línea paralela a partir de la nada, pero evidentemente es como decir, yo tengo ahora mi línea de pájaros y ahora voy a entrar este año un macho y 5 hembras de mis compañeros, las voy a probar y voy a hacer un trabajo paralelo a ese macho y esas 5 hembras, ¿vale? Sin poner nada de lo mío. Pues necesitas mucho espacio porque evidentemente te quitas de sitio de tu línea, le quitas sitio al trabajo de tu línea para introducir otros pájaros de fuera que no conoces tanto. Y es volver a empezar la línea. Aquí influye tanto la selección que volvemos a empezar de cero. Y lo que os he dicho, claro, esto aquí en la pizarra parece relativamente sencillo, pero llevarlo a cabo y que tenga y que saques pájaros de nivel, pues es complicado, ¿vale? Con lo cual, al final, me remito a lo mismo. Creo que aquí está muy explicado ya, o creo que está bastante bien explicado. Si tenéis alguna duda, me lo vais a preguntar, cómo se hace un cruce de aportación, perdón, es que los pajarillos me sacan de lo que tengo en la cabeza. Un cruce de fijación de una línea paralela hacia el macho de aportación, ¿vale? Después yo quería explicar este segundo matiz, ¿vale?, porque es el más habitual, pero también es el que nos da menos garantías, ¿vale? El que nos da más garantías es el primero, que partimos de una hembras nuestras. Ya cada uno, pues evidentemente esto es lo que hago yo, ya cada uno que lo haga como crea oportuno, ¿no? Yo qué sé, esto es muy fácil de entender. Esta es mi manera de trabajar, ¿vale? La que a mí me ha dado buenos resultados, la que me hace obtener pajaritos buenos, pero dentro de esos pajaritos buenos está mi selección. Aquí, por ejemplo, no sé si lo habéis escuchado, pero aquí mete una pequeña nota semicontinua dentro de su canción, ¿vale? Cortita, pero la mete. Después hace cosas muy buenas, por eso este ya nunca va a ser un ejemplar reproductor. Está aquí, ¿por qué? Porque tiene cosas muy buenas, pero puede ser un pájaro totalmente concursable, pero simplemente ya no va a ser nunca un reproductor en mi casa, ¿vale? Nunca va a ser un reproductor en mi casa. Ya estamos hablando de pájaros que están muy tiernos, que ahora van perdidos en la canción, que se apoyan muchas veces en una nota porque se pierden en la canción y ahí siguen y suenan muy repetitivos, hasta que ellos acaban de cerrar la canción, darle musicalidad a la canción. A estos pajaritos todavía les falta un tiempo, ¿no? Pero estamos hablando de esto, la selección. O sea, el éxito de un aviario o el fracaso de un aviario no tiene que ver tanto con esto, sino como con su criador, con el manejo del criador, ¿vale? Es importante darse cuenta que el manejo del criador, eso lo he explicado muchas veces, ponerle el porcentaje que queráis vosotros, pero es muy importante, ¿vale?
Se pueden hacer muchos trabajos, se pueden hacer muchos trabajos de muchas maneras, que todos sean buenos trabajos, pero sin un manejo, ¿vale? Un manejo, pero ya no tanto un manejo, porque algunos van muy preocupados por la alimentación. No es tan importante la alimentación, aunque lo es, pero no es tan importante. O sea, este pajarito, por ejemplo, que está cantando aquí, ya no va a cantar más porque ya no me gusta una cosa que ha hecho, pues simplemente los pongo en otro sitio aparte porque tengo más sitio y los dejo que vayan pues, creando su canción. Porque mi manera de aprender del pájaro es, puede ser un pájaro de trabajo, con lo cual tengo que escuchar hasta dónde vas a llegar, ¿vale? Cómo me vas a crear la canción, si es musical, si puede tener una nota de apoyo sencilla que no me guste. Todo eso lo voy a ver cuando acabe la canción, con lo cual, ¿qué hago con este tipo de ejemplares? Que no creo que sean descartables a día de hoy, a lo mejor la semana que viene sí que lo son, pues simplemente los pongo en otro sitio aparte y los voy escuchando, van ellos haciendo su canción igualmente y voy seleccionando. Y después, cuando llegue la hora del enjaule, pues una selección completa. Que ya le escucho algo directamente que digo, no, esto ya tú no te vas a arreglar, para menos para mí, no te vas a arreglar. Con lo cual, pues ya, estos son los que van a la pajarería, los que creamos que no podemos arreglar. Un consejo para los que empiezan, muy importante que otros compañeros escuchen los pájaros. Incluso yo, que tengo mucha experiencia, utilizo a mis compañeros. Los utilizo en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que es que cuando tengo alguna duda, grabo un pájaro que yo estoy muy harto de escuchar, que se me vuelve monótono porque yo ya estoy harto de escucharlo, y mis compañeros son los que me ponen a veces los pies, o me gusta muchísimo y digo, ¡guau, qué pepino de pájaro! Y mis compañeros o me ponen los pies, son los que me suelen poner los pies en la tierra, me dicen, pues me gusta, no, mira esto, mira lo otro. Al final, ¿qué pasa? Que me dan opiniones, me da opinión un criador y viceversa. Ellos me mandan pájaros para que yo les diga, pues este pajarito, a esto que hace este pájaro no me gusta. Ya, pero escucha, que el pájaro está muy tierno, déjalo que acabe, déjalo que se repose, déjalo que acabe la canción, porque no te dice porque yo no le escucho ninguna falta. Bueno, necesitamos siempre el apoyo de nuestros compañeros, por eso trabajar en grupo es tan importante. Pero bueno, no doy más la vara, voy a seguir tomándome la Coca-Cola, que está fresquita todavía, y aquí hace mucha calor, ¿vale? Con lo cual, pues si os siguen interesando este tipo de vídeos, pues os emplazo al siguiente. Es verdad que estuve comentando otro día con un compañero de Sudamérica, ¿vale? Pues que están, la verdad es que tienen mucho interés por este tipo de vídeos y la verdad es que pues estuvimos hablando que bueno, yo, verdad que cuando empecé a hacer este tipo de vídeos creía que incluso iba a tener más expectativas, porque al final estoy explicando cómo se trabajan los pájaros, qué es lo importante, ¿vale? Y a veces me quedo un poquito asombrado, y no es crítica, me quedo un poquito asombrado que puede llamar la atención más una persona que le ponga un título polémico a un vídeo, pero después no explique nada, que simplemente vídeos donde se explican muchas cosas. Pero no buscamos polémica, simplemente buscamos explicar canalicultura, hacer que los criadores, que la afición crezca, porque la afición de la canalicultura, por desgracia, y la canalicultura de canto en particular, que es la que más conozco, se envejece. Entonces hay que buscar que nuevos criadores vayan saliendo. Y si no explicamos estas cosas a los criadores que tenemos más experiencia, ¿vale? Pues les cuesta más de empezar, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, pues espero que el vídeo os guste, que lo compartéis. Si os gusta, pues le dais un like y lo compartís, como siempre digo. Si alguna duda tenéis, pues como algún compañero me pregunta, yo intento darle las explicaciones en razón a mi experiencia. Simplemente no vuelvo a repetir muchísimas veces, ni soy genetista, ¿vale? Ni soy el mejor criador del mundo, simplemente soy uno más de los criadores que tienen mucha experiencia con esto, que la verdad es que no tengo malos pájaros, ¿vale? Tengo la suerte de tener muy buenos criadores alrededor mío, que siempre mi abuela lo decía, uno es de lo que se rodea, ¿vale? Y yo la verdad es que tengo muy buenos criadores alrededor mío, que siempre tengo su apoyo, y incluso ya gente que no es criadora, como mi amigo Diego, que me echa siempre una mano, siempre, pero fue un criador impresionante, ¿vale? En mis comienzos, y del que aprendí mucho, y bueno, pues
si no estáis suscritos. Y os pretende suscribiros, pues es un canal donde vais a escuchar esto. Vamos a tener siempre, transmitir canalicultura, transmitir, explicar lo que vosotros creáis, aunque sea solo para que lo veáis 10 o 12. ¿Vale? Un abrazo muy fuerte. Me voy a seguir tomando mi refresco, ¿vale? A ver si es verdad que Coca-Cola... Calla, muchacho, calla. A ver si es verdad que Coca-Cola me patrocina y por lo menos la Coca-Cola me salga gratis, ¿vale? Venga, fuera broma, un abrazo, estar pendiente de los repasos, seleccionar mucho y lo que os digo siempre, ser felices, que es muy importante en la vida. Entre más, mejor. Venga, nos vemos en el próximo vídeo.